Hola, hola gente de Electronúmeros, Wally Rodríguez de este lado. Fíjense, vamos a ver lo que es la función exponencial y logarítmica. En este video solamente nos concentraremos en la función exponencial y nada, empecemos inmediatamente. Fíjense, la función exponencial es cualquier función del tipo a a la x, sabiendo que a es un número positivo distinto de 1. Ejemplo, aquí tenemos 2 a la x, 5 a la x menos 1, 3 a la 2x más 4, 4 a la menos x. O sea que la función exponencial es un entero, aquí un número positivo, no tiene que ser entero, un número positivo, aquí distinto de 1, elevado a una función. Veamos la gráfica de 2 a la x. Si vemos la gráfica de 2 a la x, donde está x, voy a poner cada uno de esos valores y 2 a la menos 3 nos resulta 0.125. 2 a la menos 2, 0.25, 2 a la menos 1, 0.5, 2 a la 0.1, 2 a la 1, 2 y así sucesivamente. Si hacemos la unión de esos puntos respectivos, x menos 3 con y 0.125 y así sucesivamente, vamos a tener una gráfica de este tipo, una gráfica creciente pero no lineal como la línea recta. Entonces, la función, vamos a ver algunas propiedades. Claro, la función aplicada al valor 0 es igual a 1, o sea que en general a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 0 es 1, 6 a la 0 es 1, 5 millones a la 0 es 1, etc. La función exponencial de 1 es igual a la base, en general, o sea, a la 1 es a. Por ejemplo, 4 a la 1 4, 7 a la 1 7, etc. La función exponencial de una suma de valores es igual al producto de la aplicación de dicha función sobre cada valor por separado. En general, si yo tengo a la m por a la n, simplemente copio la misma base que es a y sumo los exponentes. Por ejemplo, 2 a la 3 por 2 a la 5 sería 2 a la 3 más 5, que sería 2 a la 8. Otro ejemplo sería 4 a la 5 por 4 a la menos 2 sería 4 a la 5 menos 2 sería 4 a la 3. Otro ejemplo sería 7 a la menos 8 por 7 a la 2 sería 7 a la menos 8 más 2 sería 7 a la menos 6. Recuerden que toda esta cosa siempre se sigue la regla de los signos. 5 a la menos 8 por 5 a la menos 2 sería 5 a la menos 10. Entonces, vamos a seguir la propiedad de la función exponencial. La función exponencial de un número negativo es igual al inverso de la base, pero con exponente positivo. En general, si yo tengo a la menos m, eso sería 1 sobre a la m. Por ejemplo, 2 a la menos 3 sería 1 sobre 2 a la 3, que sería 1 sobre 8, que es 0.125, que a eso se refería a la gráfica cuando empezamos. 5 a la menos 2 sería 1 sobre 5 a la 2, sería 1 sobre 25, que sería 0.04. El cociente de funciones exponenciales de la misma base es igual a la base elevado con la diferencia de las potencias. En general, si yo tengo a la m sobre a la n, simplemente coloco la misma base y sería a la m menos n. Por ejemplo, 3 a la 6 sobre 3 a la 2 sería 3 a la 6 menos 2, que sería 3 a la 4 y eso de 81. 5 a la 3 sobre 5 a la menos 2 sería 5 a la 3 más 2, recuerden que restando, cambia el signo aquí, positivo, y sería 5 a la 5, que sería 3125. Si hay una potencia en una exponencial, se multiplican las potencias. En general sería a la m, a la n sería a la m por n. Por ejemplo, 3 a la 5 a la 3 sería 5 a la 6, porque 2 por 3 son 6, y daría ese resultado. 3 a la 4 a la 2 sería 3 a la 8, porque 4 por 2 son 8, y sería ese resultado. Ok, vamos a ver la relación que existe entre la función exponencial y el logaritmo. En general, el logaritmo de base b, de b en base a, que se escribe de esta forma, es el exponente al que hay que elevar a para obtener a b. Es decir, si yo tengo el logaritmo de base a de b es igual a x, yo puedo relacionarlo y ponerlo como un exponente. Claro, sabiendo que la función exponencial es la inversa de la función logarítmica. Entonces vamos a tener a la x igual a b. Y así podemos hacer un ejemplo. Sin usar calculadora, ¿cuál es el valor del logaritmo? En la expresión logaritmo 2, 8. Como eso no tiene ninguna expresión, como no conocemos la expresión, entonces vamos a ponerle un valor como x, es decir, x es igual a eso. Haciendo la relación con la función exponencial, podemos decir 2, aquí tenemos 2 a la x igual a 8, haciendo esta relación que tenemos aquí.
ahí vemos que el único número que satisface la ecuación es 3, porque el único número que yo puedo poner aquí y 2 elevado a un número, y ese número para que me des 8 es el 3, o sea que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Ecuaciones exponenciales. Se llama la ecuación exponencial a aquella en la que la incógnita aparece como exponente. Un ejemplo de la ecuación exponencial que hicimos ahora mismo, la relación 2 a la x igual a 8. Uno de los métodos más comunes para resolver esta ecuación es el método de igualación de base, que consiste en aplicar las propiedades de las potencias que vimos anteriormente para lograr que en los dos miembros de la ecuación aparezca una misma base elevado a distintos exponentes. Luego se igualan los exponentes, finalmente se resuelven como tradicionalmente se solucionan las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a resolver 3 a la x igual a la 27. La lógica es buscar un número cualquiera que cuando yo le dé 3 a ese número me dé 27. Eso podemos hacerlo mentalmente, pero vamos a seguir la técnica. Vamos a cambiar el 27 en base 3, porque no podemos cambiar el 3 en base 27. Entonces, cuando cambiamos el 27 en base 3, podemos decir que 3 a la 3, que sabemos que es 27. De modo que si hacemos la igualación, aquí 3 a la x tenemos aquí, y el 27 que lo transformamos en base 3, y ahí podemos ver que x es igual a 3. Debemos ir a igualar entre dos potencias con la misma base. Para que la igualdad sea cierta, ambas potencias deben tener el mismo exponente. Entonces, en este caso, x es igual a 3. Sigamos otro ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación exponencial. 4 a la x más 1. Entonces, en este caso, vamos a convertir el 64 en base 4. Entonces, aquí tenemos 4 a la 3, que ya sería 64. Y cuando hacemos la igualación, x más y igual a 3, despejamos el 1, está sumando, pasa restando, y aquí tenemos que x es igual a 2. Vamos a resolver otra un poquito más compleja. Vamos a transformar todo en base 4, que es la más pequeña. Aquí tenemos esto 2, o más bien en base 2, porque en base 4 sería muy difícil transformar el 8, un problema para que se transforme en 4, pero en base 2 sí. Entonces el 4 transformamos en base 2, o sea que sería 2 a la 2, el 8 en base 2 sería 2 a la 3, y aquí transformamos recuérdense que esto es una propiedad, o sea, esto sería 1 sobre 4 a la 2, y se transforma en un negativo. Estamos haciendo el proceso inverso de la propiedad de un exponente negativo. Entonces luego esto también se transforma en 2 a la 2. Cuando hacemos las multiplicaciones de arriba sería 2x, 10, 6, menos 36, y aquí sería menos 4. Y cuando ya tenemos esta propiedad, simplemente recuerden, una multiplicación de exponentes, sumamos los exponentes. Sumamos todas estas partes que están aquí, 2x más 10 más 6x menos 36 igual a menos 4. Cuando reducimos estos términos, simplemente igualamos esto que está aquí con esto, reducimos los términos semejantes. 8 sería 8, ¿verdad? 2, 6 sería 8, y 10 menos 36 menos 26 igual a menos 4. Despejamos el menos 26, pasaría positivo, restamos estos dos, y finalmente nos quedaría 8x igual a 28, despejamos, y nos resultaría que x es igual a 2.75. Bueno, en las aplicaciones, fíjense, hay dos aplicaciones fundamentales en la función exponencial, pero simplemente la función exponencial sirve para escribir cualquier proceso que evolucione de modo que el aumento o disminución en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a la que había al comienzo del mismo. Hay varias aplicaciones, como le dije, pero la más usada es el crecimiento poblacional y el interés compuesto. Veamos. Ejemplo 1. El número de bacterias de una muestra al cabo de un tiempo se obtiene con la expresión que está aquí. Si la tasa de crecimiento es 80 individuos por segundo, ¿cuántas bacterias habrá en la muestra al cabo de medio segundo si empezó con una sola? Entonces, como empezó con una sola, este es el inicio, esta es la constante, la tasa de constante, ese es el tiempo. La constante aquí, la tasa de crecimiento es 40, el tiempo es medio segundo. Aquí empezó con 1. Cuando hacemos esta multiplicación nos resultaría e a la 20. Y buscamos la calculadora, e a la 20, y eso resultaría 4.85 por 10 a la 8 bacterias. Es una notación científica grande. Ok, vamos a hacer el segundo ejemplo. ¿En cuándo se convierte un capital de 1.800 pesos, o dólares, o euros, no importa, al 10% anual en 2 años a interés compuesto? Ese es el interés compuesto. Dijimos que hay dos tipos de aplicaciones, ¿verdad? El crecimiento poblacional y el interés compuesto. Ok, entonces aquí tenemos la fórmula de interés compuesto.
Esto es este capital final, o sea, lo que vamos a tener al final. Este es el capital inicial, 1 más el interés que nos generan entre 100 elevado al tiempo. Fíjense que es una función exponencial. Capital es 1.600.000, el interés son 10 entre 100 y el tiempo son 2 años. Cuando hacemos esas operaciones, 10 entre 100 sería 0.1, cuando lo sumamos 1.1, cuando lo elevamos sería 1.21 y cuando lo multiplicamos, aquí hay un error, eso no debería estar ahí, esto está elevado. 1.21 por 1.600.000 resultaría 1.936.000. Quiere decir que hay 336.000 de beneficio que nos genera el capital, ya sea un banco, lo que nos está generando ese individuo, esos beneficios. Si al inicio es 1.600.000 y al final tenemos 1.936.000, quiere decir que nos está generando un beneficio de 336.000 a 10% en 2 años. Nada, recuerden suscribirse si no lo han hecho, comentar, compartir para que crezca el proyecto, no olviden comentar, colocar las sugerencias y nada, denle like para que me animen. Nos vemos hasta la próxima, bye.